Nos quedamos en el capítulo anterior con la idea de que íbamos a hablar un poco más de las leyendas del Grial, ¿eh? Por qué de repente en toda Europa se empieza a hablar de que existe una copa, que es la copa de la última cena, y que los caballeros van a su búsqueda, etc. Y habíamos dicho también que efectivamente esto tiene una base histórica, es decir, los cristianos que huyen de Huesca y se llevan a los Pirineos, probablemente pues todo lo que pudieron, ¿no? Esto ocurre también en la zona de Asturias. En Asturias tenemos referencias de los musulmanes que dicen que los cristianos huyen al norte y se llevan las reliquias que pueden. Pero claro, era lo que no querían que cayeran en manos musulmanas. Esto lo dice Abunkenke Mohammad Rasis en el año 900 más o menos, o 900 algo, y está recogiendo una tradición que era clara, ¿no? Es decir, efectivamente los cristianos intentan ponerse a salvo al otro lado de las montañas. Bueno, habíamos citado, y ahora vamos a entrar un poquito más, 3 lugares que son prácticamente, parece que sean de leyenda, pero son lugares históricos donde estuvieron los cristianos. El primero que citábamos era la cueva de Yebra, que está en el monte Ontoria. Y efectivamente todos los sitios que voy a citar están cerca de Jaca, porque Jaca iba a ser la primera capital del reino de Aragón, ¿no? Bueno, pues efectivamente ahí tenemos una pequeña ermita que además la mayor parte del año está cubierta con una cascada. Yo recuerdo, por ejemplo, la película Excalibur, donde el Grial está más allá de una cascada de agua. Pues es que efectivamente existe un sitio que tiene una ermita con una cascada de agua y encima de esa montaña murió el obispo de Huesca. O sea que efectivamente sabemos que ahí hubo una escaramuza con los musulmanes y que efectivamente pues ahí hubo muertes, ¿no? Entonces hay quien dice, aquí pudo estar perfectamente el cáliz. De hecho, las leyendas citan un sitio así. Así que este teníamos el primer sitio. Está citado en la leyenda y tiene una base histórica, ¿no? Aunque no hay una prueba irrefutable. El segundo, más importante todavía, es el lugar que se llama San Pedro de Siresa. En Siresa estuvieron bastante tiempo los cristianos. De hecho, fue un punto de referencia del Camino de Santiago, que eso también es interesante. Los peregrinos iban siguiendo lugares con reliquias, ¿eh? Es decir, hoy en día, pues la gente que es muy forofa del fútbol va siguiendo a su equipo y visita solo los campos de fútbol o poco más. Pues los cristianos lo que hacían era que visitaban los sitios con reliquias. San Pedro de Siresa es pues la iglesia que para el sitio donde está pues es bastante grande, de planta visigoda, por tanto es del tiempo del que estamos hablando, aunque aparentemente ahora mismo es gótica porque tiene arcos de medio punto y todas estas cosas, pero lo cierto es que en San Pedro de Siresa tenemos otra cosa que aparece siempre en las leyendas, la marca en el suelo, ¿eh? Es decir, uno entrando por la puerta principal tiene una espiral que está marcada en el suelo con piedras, entonces subimos el principio y el final de la espiral, no se dirige al centro del ábside, sino a la parte del ábside, pero un poco pues girado, ¿no? el eje. Y resulta que esto nos está dirigiendo hacia un hueco que hay en la pared. Esto es realmente muy interesante porque en ese hueco de la pared, cuando uno mete la cabeza, se da cuenta de que hay un reconditorio. ¿Qué era un reconditorio? Pues era una especie de escondrijo que se utilizaba en las iglesias cuando había peligro de que invadieran algunos otros pueblos. Y esto, pues en la época, en España, pues las construcciones medievales, pues existen efectivamente reconditorios, ¿no? Por ejemplo, la misma Catedral de Valencia, entrando por la sacristía de la catedral, a 3 metros de altura, hay una capilla oculta en la que no se puede entrar de ninguna manera, a no ser que tengas una escalera de 5 metros. Ahora se ha puesto, bueno, hace poco se ha puesto una escalera metálica para que se pueda visitar, pero el reconditorio ha estado muchísimos siglos sin ser visto por nadie, ¿no? Bueno, pues esto es muy normal. ¿Y qué se guarda en los reconditorios? Normalmente las reliquias. Así que en San Pedro de Siresa tenemos un sitio donde efectivamente pues se pudieron guardar reliquias. Lo más curioso es que han pasado 1000 años y los habitantes de la población nos siguen diciendo que sí, que allí existía una leyenda, una tradición según la cual un pastor pues ocultó un grial porque le perseguía una mora. Claro, en 1000 años esto se ha modificado, no era una mora, eran los moros, es decir, los mauritanos, los musulmanes, y por otra parte, pues claro, no era un pastor, era un grupo de cristianos que quisieron ocultar allí. De tal manera que en ese hueco en la pared, que es perfectamente visible, al meter la cabeza, pues uno ve que hay otro pequeño hueco que si colocas una piedra plana, pues te da la sensación de que toda la pared es sólida, no tiene ningún hueco, entonces es un reconditorio, un escondrijo perfectamente posible, ¿no? Bueno, pues San Juan de la Peña fue el tercer y último lugar donde acabó el Grial, y este lo tenemos perfectamente documentado porque en San Juan de la Peña ya hay documentos escritos que nos hablan de que el cáliz vuelve o se entrega al rey de Aragón.
¿Por qué se abandona Siresa? Pues como los otros sitios, porque en 300 años va habiendo pues tomas y avances y retrocesos de los cristianos y de los musulmanes. Cuando San Pedro de Siresa, o de Siresa mismo, pues cae en manos de los musulmanes, los cristianos se van a otro sitio que recuerda bastante al primero. Es decir, van a un lugar donde pues tenemos una construcción que es como un nido de águila, no se ve desde arriba de la montaña ni se ve desde abajo de la montaña. Y se llama San Juan de la Peña porque está excavado dentro de una roca la iglesia. En realidad fue más que eso, porque en el tiempo de la Reconquista, en esa época, pues fue no solamente monasterio, sino también fue residencia real. Y ahí estaban pues nobles, reyes. Por ejemplo, sabemos por la historia que Alfonso el Batallador, que es el rey del momento en el que estamos hablando, oía los oficios de Semana Santa en San Juan de la Peña. Por tanto, estamos hablando de algo que tiene pues una apariencia de realidad muy importante, y que luego veremos que aparece también en las leyendas de la búsqueda del Grial. Se habla del rey pescador. Hemos dicho, Aragón es un río, el rey de un río, pues puede ser perfectamente un rey de Aragón. Pero es que además dice, este rey tenía una herida en una pierna. Efectivamente, Alfonso el Batallador murió de una herida en una pierna. Y sabemos, como he dicho, que en las leyendas se dice que cuando Parsifal, que es el caballero que consigue el Grial, llega al sitio donde está el Grial, lo que encuentra es al rey pescador oyendo los oficios de Semana Santa. O sea, esto es algo bastante coincidente con la realidad histórica. Bueno, ya he dicho que en San Juan de la Peña el cáliz sale con un documento oficial de la Cancillería de Aragón, porque en un momento determinado, como veremos enseguida, pues el rey Martín el Humano, en 1399, exige a los monjes que le devuelvan el cáliz, y eso ocurre. Antes de esto, por tanto, en la época de Alfonso el Batallador, nos encontramos con que es cuando se crean las leyendas del Grial, a las que me he referido varias veces, pero ahora conviene que digamos alguna cosa más sobre ellas. Estos relatos, en realidad, ya digo que más que una cosa inventada, contienen datos históricos. Estos relatos pues se crearon en torno al Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como digo, pues va visitando lugares que tienen interés para los peregrinos, que buscan sitios que sean hitos cristianos. Si observamos los caminos que entran en la península y que van hacia Santiago de Compostela, veremos que hay un camino que vuelve hacia atrás un montón de kilómetros para pasar ahora se dice por Jaca, pero en realidad pasaban por Siresa. Y estos caminantes, pues cuando uno está andando muchos kilómetros, la verdad es que es raro que se desvíe uno hacia atrás del camino. ¿Y eso por qué era? Pues por la fama que tenía esas historias que habían distribuido los trovadores, y que repetían, los trovadores solían ser nobles, y repetían para el pueblo los juglares. En estas leyendas pues hay elementos que son claramente inventados, porque se va injertando relatos de distintas cosas. Por ejemplo, pues todo lo que se refiere al rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda, pues está claro que el rey Arturo no fue un rey, sino que fue un señor del siglo IV o V, y aquí se está describiendo como si fuera un rey pues moderno para la época, o sea, de la época en la que se realizan estas leyendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues hay otras cosas que sabemos, pues Camelot, de ahí viene la palabra camelo. Camelo en español es una cosa que es falsa, ¿no? Bueno, estas leyendas tienen su gracia, y que yo creo que vale la pena que se diga por lo menos cuál es el leitmotiv, qué es lo que buscan. Bueno, son cuentos morales, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XII, XIII, y en esa época la gente era cristiana y entendía las claves cristianas que se ponían en las leyendas, ¿no? Entonces, lo de los caballeros de la tabla redonda es un intento de un rey de reunir a los mejores caballeros del mundo de distintos reinos y crear el reino perfecto. Gran desastre, porque cuando uno intenta hacer cosas bien pero no cuenta con Dios, la cosa se hunde, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que, según cuenta la leyenda, Lanzarote, que es desde el primer momento el que va a ser el protagonista, ¡bumba!, le pone cuernos, con perdón, al señor rey, y entonces pues la hemos fastidiado, ¿no? Entonces el reino cae en desgracia y todos están muy tristes, y entonces dice la leyenda que un día están los caballeros en torno a la tabla redonda, en un reino que Dios ha caído, está hundido, y de repente tienen unos ángeles que se aparecen y les llevan, como si fuera una especie de Pentecostés, les llevan el cáliz en la mano.
Hoy día se intenta dar una interpretación esotérica, rara, extraña a las leyendas del Grial, pero ahí tienen una clarísima evidencia cristiana, ¿no? Es decir, parece como que Dios mismo les dice que lo que tienen que hacer es buscar la santidad y que a través de la santidad pueden conseguir lo que buscaban erróneamente desde el punto de vista humano. Y efectivamente, entonces hay una serie de caballeros que están a la búsqueda del Grial. Te van contando, pues ese ciclo de Arturo y tal, pues se van contando, pues hay una parte que es precisamente lo que se llama la búsqueda del Grial. Y estos caballeros salen y tienen más o menos éxito, pero solo hay uno, que es un tal Perceval o Parsifal, porque tenemos versiones en distintos idiomas, y este consigue el Grial porque es el caballero puro, ¿eh? Es decir, es la única persona que no ha pecado. Supongo que habría pecado como todo el mundo, pero se habría confesado, vamos a suponer que eso es así, y entonces pues como está en gracia, pues puede conseguir el Grial. Llega a un sitio donde se dice que hay un castillo oculto en una montaña. Los castillos siempre están en las montañas para ver y ser visto. Eso nos está indicando perfectamente San Juan de la Peña, hasta el punto de que nos hablan de que hay una procesión en el que se va con unas doncellas, unas personas llevan el Grial, y entonces se dice que en la habitación había 4 chimeneas, 4 columnas, 2 entradas, iban de la izquierda a la derecha, o sea, hay una serie de detalles que coinciden exactamente con lo que existe en San Juan de la Peña. Por eso, bueno, lo que se piensa perfectamente es que se está hablando de un sitio concreto. Es más, por ejemplo, la versión del Parsifal que utiliza Wagner para hacer luego la gran ópera Parsifal, pues dice literalmente que están en Aragón y que el sitio donde están es un sitio como Aragón, que se ha quedado reseco y ha caído en desgracia, etcétera, exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, pues en los 2 minutos que nos quedan, podemos decir que en las leyendas podemos reconocer datos perfectamente históricos, ya he dicho algunos, pero por ejemplo la palabra Grial es una palabra que se utilizaba en aquel tiempo en el norte de la península. Aún hoy en día pues se puede pedir un Grial de vino por ejemplo, La Coruña, en Galicia, y te dan pues una especie de tazón sin asa, que eso es un Grial, ¿no? Bueno, por ejemplo, se dice también que este castillo está en un sitio que se llama Montsalvat. Qué curioso que, como se llama la montaña donde estaba el castillo del Grial, si esto es San Juan de la Peña, coincidiría muy bien, porque se llama Monsalvatoris, Monsalvato, Monsalvache, que hay otra, según idiomas, pero parece claro que se está refiriendo a un texto en latín. El rey del Grial, el rey pescador, bueno, pues Alfonso el Batallador ponía en sus monedas anfortas, porque es la versión no occitano de Alfonso. Curiosamente, lo que dice la leyenda, ¿no?, de que ese rey pescador se llamaba Anfortas. También se dice en las leyendas que había un cáliz de piedra. Ese cáliz que refulge y cambia de color, se dice también que tiene una inscripción en el pie. Qué curioso, nuestro cáliz, el cáliz de Valencia, tiene una inscripción en el pie. Y estamos pensando, se está datando en torno al siglo XI-XII, o sea, antes de que se produzca la leyenda. Es curioso pensar que, bueno, hay una referencia concreta en el Parsifal a que en la inscripción se llama Lapsis Exilis, como el nombre del cáliz del que viven aquellos que están con el Grial, ¿no? Lapsis Exilis podía ser perfectamente lo que pone y sería equivalente a remisión en pecatorum, o sea, la remisión de los pecados o de los pecadores, porque lapsis puede ser los que están caídos, por tanto los pecadores. En latín eclesiástico se puede interpretar perfectamente, y exilis puede ser los que salen de esa situación. Por tanto, dice, la piedra del cáliz, dice, es la que redime a los pecadores, por su esencia la que redime a los pecadores. Claro, se está refiriendo lógicamente a la Eucaristía. Y incluso pues se dice que en la inscripción pone el nombre y la sustancia, ¿eh? Concretamente dicen art. Art podríamos decirlo como arte, pero en realidad lo que significa es pues quién es, ¿no? La sustancia de lo que realmente pues redime. Bueno, pues parece claro que las leyendas están a favor de nuestro santo cáliz. Es más, no solamente están a favor, sino que lo que hacen es, con una coincidencia pasmosa, corroborar que el cáliz de las leyendas es idéntico al nuestro y que está en un sitio idéntico al que estuvo el Santo Cáliz que hoy día está en Valencia. Bueno, pues yo creo que esto es un dato más, no es determinante, pero es un dato más que coincide con total exactitud en lo que sabemos. Bueno, nos queda hablar de la historia, ¿no?, y de algunas cosas más, pero eso será en el próximo episodio.